Hola, el día de hoy veremos el tema de porcentajes. Aprenderemos cómo podemos convertir un porcentaje a decimal y viceversa. Además, veremos el tema de tasas. Cuando en una proporción una de las razones tiene como segundo elemento al número 100, la proporción se denomina como porcentaje. Los porcentajes se representan con este símbolo o en forma de fracción. El porcentaje es una forma de comparar cantidades. Es una unidad de referencia que relaciona una magnitud, es decir, una cifra o una cantidad, con el todo que le corresponde. El todo siempre es el número 100. Un porcentaje se puede expresar de esta manera: A es a B como C es a 100, o bien en forma de fracción. A es a B está representado como la división de A entre B y es igual a C entre 100. Hay que recordar que los porcentajes siempre tienen como expresión el número 100. ¿Cómo puedo convertir un porcentaje a forma decimal? Lo que debo de realizar es dividir el porcentaje entre 100. Por ejemplo, si yo quiero expresar el 3%, debo de realizar la división de 3 entre 100. Y con esto obtengo un valor de 0.03, es decir, el 3% representa en forma decimal el 0.03. Segundo ejemplo, si yo quiero convertir el 20% a decimal, hago la división de 20 entre 100 y obtengo un valor de 0.20. Último ejemplo, si yo quiero obtener la forma decimal de 8.5%, divido el 8.5 entre 100 y obtengo un valor de 0.085. Ahora vamos a realizar el proceso inverso. Voy a convertir una expresión en forma decimal a su porcentaje. Lo que tengo que realizar es, en vez de dividir, es multiplicar por 100. Por ejemplo, si yo quiero expresar el 0.45 en forma de porcentaje, hago la multiplicación de 0.45 por 100. Obtengo el valor de 45, por lo tanto, una expresión en decimal de 0.45 en porcentaje es el 45%. 0.7 expresado en forma de porcentaje consistiría en multiplicarse por 100. Obtengo el valor de 70, es decir, el 0.7 en decimal equivale a 70% en porcentaje. A continuación realizaremos algunos ejemplos. El primero me dice que debo obtener el 15% de 600. Lo primero que tenemos que hacer es convertir este 15% a decimal, recordando que el 15% en decimal es dividirlo entre 100 y obtengo un valor de 0.15. Ahora bien, sacar el 15% de 600 involucra multiplicar el total, que es el 600, entre su expresión en forma de decimal. 600, que es mi total, por el punto 15, que representa el decimal de 15%, obtengo un valor de 90. Por lo tanto, el 15% de 600 es 90. Siguiente ejemplo. Quiero obtener el 70% de 9500. Nuevamente, lo primero que tengo que realizar es sacar la forma decimal del 70%. 70% en forma decimal consiste en dividirlo entre 100. 70 entre 100 obtengo un valor de 0.70. Y nuevamente, a mi todo, que es 9500, lo voy a multiplicar por el 70%, pero expresado en forma decimal. Cuando realizo la multiplicación de 9500 por 0.70, obtengo un valor de 6650. Por lo tanto, el 70% de 9500 es 6650. Vamos a realizar algunos ejemplos aplicativos. El primero me dice: en una tienda departamental, una prenda que originalmente cuesta 900 pesos tiene un descuento del 25%. ¿Cuál sería el costo final de la prenda? Lo primero que tenemos que realizar es obtener el descuento que me está haciendo el establecimiento. Por lo tanto, vamos a obtener ese 25% en su forma decimal. 25% consiste en dividir 25 entre 100 y obtengo un valor de 0.25. Nuevamente, lo primero que vamos a calcular es el descuento de la prenda. Por lo tanto, los 900 pesos, que es lo que me cuesta originalmente la prenda, la voy a multiplicar por el 25%, 0.25, y obtengo un valor de 225 pesos. Este es el descuento que me está realizando la tienda. Para obtener el costo final de la prenda, lo que debo de realizar
es a los 900 pesos, le descuento los 225. 900 menos 225 es igual a 675. Este sería el costo final de la prenda. Segundo ejemplo aplicado. Por llegar tarde al trabajo, a Juan le descontaron un 10% de su salario quincenal. Si Juan gana 5,000 pesos, ¿cuánto dinero le descontaron a Juan? Tenemos que obtener el 10% de su salario quincenal. Por lo tanto, el 10% lo pasamos a forma decimal, que consistiría en dividir 10 entre 100 y obtengo un valor de 0.10. Como yo quiero obtener cuánto dinero le descontaron a Juan, a los 5,000 pesos, que es su salario original, lo multiplico por el 10% expresado en su forma decimal y obtengo un valor de 500 pesos. Por lo tanto, a Juan le descontaron en esta quincena 500 pesos. El segundo tema que vamos a abordar es el tema de las tasas. Una tasa es una razón que compara dos cantidades que tienen unidades diferentes. Con frecuencia, el porcentaje que produce un capital se conoce como tasa de interés. Vamos a realizar algunos ejemplos. Un auto puede recorrer 700 kilómetros con 50 litros de combustible. ¿Cuál sería la tasa de rendimiento del combustible? Como podemos observar, tenemos dos variables, la variable de kilómetros y la variable de litros de combustible. Por lo tanto, la tasa de rendimiento estaría expresada de la siguiente manera. Con 700 kilómetros recorridos, se consumen 50 litros de combustible. Al hacer la división de 700 entre 50, obtengo el valor de 14. 14 y la unidad sería de kilómetros sobre litros. Por lo tanto, esta tasa de rendimiento estaría expresada como 14 kilómetros por litro. Siguiente ejemplo. Hay que determinar la velocidad de reacción por hora de un analgésico, si la dosis prescrita es de 90 miligramos cada 6 horas. Nuevamente vemos que la tasa está formada por dos variables, los miligramos, que es la dosis, y el tiempo, que son las horas. Por lo tanto, la velocidad de reacción estaría expresada como 90 miligramos que se consumen cada 6 horas. Al hacer la división de 90 entre 6, obtengo un valor de 15, recordando las unidades, miligramos por hora. Por lo tanto, la velocidad de reacción de este analgésico es de 15 miligramos cada hora. Siguiente ejemplo. Un avión realiza un recorrido desde Londres a Madrid en 2.5 horas. La distancia entre ambas ciudades es de 1.200 kilómetros. Debemos determinar la velocidad a la que el avión realiza este recorrido. Nuevamente estamos pidiendo una tasa, que es la velocidad en la que viaja el avión, y vemos que la variable número 1 son los kilómetros, que recorre 1.200 kilómetros, y la segunda variable es el tiempo, que son 2.5 horas. Al hacer la división de 1.200 entre 2.5, obtengo un valor de 480. Por lo tanto, la tasa o la velocidad a la que viaja el avión son 480 kilómetros por hora. Con esta explicación, hemos concluido con el tema de porcentajes y tasas. Gracias.